Creer que la historia de la fe, la gran narrativa de la salvación, ha sido siempre un lienzo de un solo color. Es el peor error que podemos cometer en nuestra búsqueda de la verdad profunda de Dios. Durante demasiado tiempo, hermanos y hermanas, hemos vivido bajo un velo de medias verdades y omisiones deliberadas, una neblina espiritual que ha oscurecido el vibrante tapiz de la historia bíblica. Nos han presentado un evangelio con un rostro monocromático, borrando deliberadamente la riqueza, la profundidad y la presencia innegable de África y de las personas de piel oscura en el plan eterno del Creador. Han permitido que esa oscuridad prevalezca, no por casualidad, sino por designio. Pero hoy esa niebla se disipará por completo. Hoy la luz de la palabra, esa luz que nunca miente y que ilumina cada camino estrecho de la existencia humana, penetrará en cada rincón oscuro, en cada sombra de la malinterpretación histórica. Hoy revelaremos una verdad poderosa, una verdad que te asombrará en lo más profundo de tu ser y que, permíteme decirlo con el amor de un pastor, transformará tu comprensión de la fe misma. Te invito a abrir no solo tu mente a los datos, sino tu espíritu a la revelación, porque lo que vas a escuchar romperá cadenas de ignorancia y encenderá fuegos sagrados de entendimiento y propósito en tu corazón. Será un fuego purificador, una antorcha en la oscuridad que muchos han creído impenetrable. A menudo, la historia se nos ha contado desde el púlpito del poder humano, desde la perspectiva de quienes desean controlar la narrativa para su propio beneficio. Pero la palabra de Dios, mis amados, es inmutable, eterna, y en ella no hay sombra de variación. Cuando nos sumergimos con un corazón sincero en las Escrituras, no con ojos prejuiciados, sino con el deseo de ver la verdad sin adornos, descubrimos una historia que ha sido quizás convenientemente ignorada, o peor aún, deliberadamente malinterpretada. Una historia que clama por ser redescubierta, una historia que nos habla de la inclusividad de Dios desde el amanecer de la creación misma. ¿Estás listo para desenterrar esa verdad, para caminar por los caminos estrechos que conducen a una comprensión más plena de la gloria de Dios manifestada en toda la humanidad? Es hora de derribar los muros de la ignorancia y construir puentes de entendimiento. No se trata de división, sino de revelación, no de supremacía racial, sino de la soberanía de Dios sobre cada nación, tribu y lengua. El cuerpo de Cristo, tal como lo describe la Escritura, es una sinfonía de diversidad, y conocer nuestra verdadera historia, esa que ha sido sepultada, no nos divide, sino que nos une en una adoración más rica y profunda. Abre tu Biblia, abre tu corazón y permítete ser transformado. Hecho impactante. Número 1. Los primeros seres humanos poseían muy probablemente una piel oscura. La imagen que muchos de nosotros hemos interiorizado de Adán y Eva, esa que encontramos en libros infantiles o en vitrales de antiguas iglesias, es casi universalmente de figuras de piel clara, casi translúcida, en un Edén idílico. Pero detengámonos un momento, hermanos, y reflexionemos con la sabiduría de la palabra. ¿Coincide esa imagen preconcebida con lo que la Biblia realmente describe? Volvamos al Génesis, al momento seminal de la creación, al soplo de vida que inauguró la humanidad. Es en Génesis 2 y 7 donde se nos revela el origen. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pensemos, mis queridos, en la materia prima que Dios eligió. ¿De qué color es el polvo de la tierra? Si alguna vez has tenido el privilegio de caminar por las ricas tierras de África, por las antiguas rutas del Medio Oriente, o incluso por los senderos polvorientos de cualquier región ancestral, habrás notado algo profundo. El suelo no es pálido, es oscuro, rico, vibrante, con tonalidades que van desde el marrón rojizo hasta el negro intenso, un terreno fértil y lleno de vida. Dios, el Creador omnipotente, pudo haber formado al hombre de cualquier sustancia concebible en el vasto universo, pero Él eligió específicamente el polvo de la tierra, una tierra que en su origen geográfico no era clara, sino profundamente melanizada. Esta elección no fue arbitraria, sino intencional, un reflejo de su propia diversidad inherente. La ciencia, en su incansable búsqueda de los orígenes, de manera sorprendente,
respalda esta verdad bíblica con una claridad asombrosa. Los estudios genéticos más avanzados, las investigaciones arqueológicas más profundas, rastrean consistentemente los orígenes de la humanidad moderna, de Homo sapiens hasta el continente africano. Incluso los historiadores seculares, despojados de cualquier sesgo teológico, reconocen que las cunas de la civilización, los primeros destellos de la cultura organizada, emergieron de esas mismas tierras fértiles. Cuanto más hurgamos en las capas de la tierra, cuanto más penetramos en la historia genética de la humanidad, más abundante es la evidencia que nos susurra una verdad ineludible. Los primeros seres humanos eran, de hecho, personas con una profunda pigmentación. Pero la palabra de Dios no se detiene en esa revelación inicial del polvo. Ella profundiza, nos lleva a geografías específicas que confirman aún más esta verdad. Uno de los primeros lugares mencionados en Génesis 2, en la descripción del Edén y sus ríos vitales, es Cus, el nombre bíblico para lo que hoy conocemos como Etiopía, una tierra indiscutiblemente africana. Los ríos que emanaban del jardín del Edén se conectan con regiones que, hasta el día de hoy, son parte integral de África y del Medio Oriente, creando una huella ineludible. Este detalle no es un mero adorno geográfico, es una clave para desvelar la verdad. ¿Por qué es este hecho tan profundamente relevante, mis queridos? Porque durante siglos, la mente colectiva ha sido moldeada por imágenes de figuras bíblicas que no solo no concuerdan con la geografía histórica, sino que contradicen la mismísima Escritura. Creer que los primeros seres humanos eran de piel oscura, que la cuna de la humanidad y de la fe se encontraba en tierras vibrantes y melanizadas, es romper con una falsa narrativa que ha empobrecido nuestra comprensión de la universalidad del amor de Dios. Esta verdad no busca sembrar división, sino más bien desmantelar las mentiras que han alejado a muchos y proclamar con audacia que todas las personas, sin importar el color de su piel, son hechas a la imagen de un Dios glorioso y multifacético, desde el principio mismo. Hecho impactante número 2. África desempeñó un papel central y fundamental en la historia bíblica. Si preguntamos a la mayoría de las personas dónde transcurre la Biblia, la respuesta casi inmediata sería Israel, quizás Mesopotamia, o en el Nuevo Testamento, Roma. Pero África a menudo es relegada a las notas a pie de página, a una mención esporádica que muchos pasan por alto. Y esta omisión, hermanos, es una tragedia para la comprensión total del plan divino. Sin embargo, cuando abrimos las páginas sagradas con una mente y un espíritu despiertos, encontramos que la Biblia está impregnada de referencias al continente africano, un testamento de su importancia innegable en la trama de la redención humana. África no fue un mero telón de fondo, fue un escenario principal. Permítanme guiarlos a los albores de la humanidad después del diluvio universal, un evento que reseteó la historia de la civilización. Génesis 10 nos presenta a los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, quienes fueron los patriarcas que repoblaron la tierra, y es de la descendencia de Cam que surge una verdad reveladora. Sus hijos se asentaron en lo que hoy conocemos como África, sembrando las semillas de naciones poderosas. La Escritura nos dice que de Cam nacieron Cus, Etiopía, Misraim, Egipto, Fut, Libia y Canaán. ¿Perciben la magnitud de esta conexión? Cus, Misraim y Fut, naciones ancestrales, son todas inequívocamente africanas, pilares sobre los cuales se edificaron civilizaciones milenarias. Cuando observamos los momentos críticos, los eventos que marcaron un antes y un después en la narrativa bíblica, África emerge una y otra vez como un elemento indispensable, un refugio, un lugar de crecimiento y de juicio divino. Abraham, el patriarca de la fe, encontró resguardo en Egipto durante una época de hambruna, una experiencia que lo forjó. José, ese joven soñador hebreo, no solo ascendió a la cúspide del poder en Egipto, una nación africana, sino que se convirtió en el instrumento de Dios para salvar a su propia familia y a toda la región de la aniquilación. Moisés, el gran libertador, fue educado en la magnificencia del palacio del faraón, inmerso en la cultura egipcia.
La liberación de los israelitas de la esclavitud, ese milagro fundacional que resuena hasta el día de hoy, no ocurrió en un vacío. Fue una salida dramática de Egipto, una nación africana que fue el crisol donde Dios forjó a su pueblo. Incluso Jesús mismo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios, buscó refugio en las cálidas arenas de Egipto, cuando su vida estaba amenazada por la crueldad de Herodes, una huida que lo protegió en sus años formativos. África, mis amados, no fue una simple parada en el camino. Fue una geografía sagrada donde Dios obró de maneras poderosas y decisivas, un refugio divino para el Mesías. Sin embargo, en algún punto de la historia, esta verdad fue sutilmente, o no tan sutilmente, sepultada. Las narrativas predominantes comenzaron a asociar la historia bíblica exclusivamente con Europa o con ciertas regiones del Medio Oriente, borrando por completo el hecho de que África fue un fundamento, una piedra angular para muchísimas historias bíblicas esenciales. Se nos privó de la riqueza de un continente que fue testigo de milagros, de profecías y de la formación misma del pueblo de Dios. Es como si una parte vital del mapa de la redención hubiera sido arrancada o deliberadamente oscurecida. ¿Y por qué es esto crucial para nosotros hoy, para aquellos que buscan la luz en la oscuridad? Porque comprender la presencia inalienable de África en la Biblia pulveriza la falsa y perniciosa idea de que el cristianismo es una religión de blancos. No lo es. El Evangelio, la buena nueva de Jesucristo, estaba sembrando semillas en suelo africano mucho antes de que sus ecos llegaran a las costas de Europa. Los africanos fueron parte integral, participantes activos de la historia bíblica desde sus albores, y Dios siempre ha estado obrando en ese bendito continente. La historia humana, con sus intentos de reescribir y manipular, puede intentar borrarlo, pero la escritura inmutable y verdadera nos proclama la luz. África ha sido, es y siempre será una parte esencial del plan eterno y glorioso de Dios. Hecho impactante. Número 3. Numerosas figuras prominentes de la Biblia eran personas negras o de ascendencia africana. Si se le pide a la persona promedio que describa a los personajes de la Biblia, la imagen mental que se conjura a menudo es la de individuos de piel clara, con túnicas fluidas, moviéndose en paisajes desérticos. Sin embargo, esa imagen tan arraigada en nuestra psique colectiva choca frontalmente con la riqueza y la diversidad racial que emana de las páginas de las Escrituras. Es una revelación impactante descubrir que algunas de las figuras más poderosas, más influyentes y espiritualmente significativas en la Biblia eran de piel oscura o poseían una inequívoca ascendencia africana. Esta es una verdad que ilumina el camino hacia una comprensión más completa del plan divino y de la universalidad de su llamado. Permítanme llevarlos a un viaje a través de algunos de estos personajes cuyas historias han sido, en ocasiones, veladas por las sombras de la omisión. Comencemos con Nimrod, el gran cazador delante de Jehová, figura colosal del Génesis 18:12. Este hombre, uno de los primeros y más poderosos gobernantes de la historia, es descrito como un guerrero, un constructor de imperios que estableció algunas de las civilizaciones más tempranas y monumentales, incluyendo Babilonia y Nínive. Pero lo que muchos ignoran es que Nimrod era nieto de Cam, y como hemos establecido, los descendientes de Cam se asentaron en África. Esto significa que Nimrod era, sin lugar a dudas, de ascendencia africana. La monumental figura de Nimrod es una prueba irrefutable de que las personas negras no solo estaban presentes en los albores de la historia mundial, sino que eran líderes, constructores de naciones y forjadores de civilizaciones. Su legado, que estableció las bases de grandes ciudades y estructuras de poder, es un testimonio de la contribución africana al desarrollo temprano de la humanidad. Sin embargo, su herencia africana rara vez se discute, raramente se celebra, y esto empobrece nuestra visión de la historia bíblica y del rol que Dios ha asignado a todos sus hijos. Es hora de encender una luz sobre esta figura olvidada, un gigante de la antigüedad. Luego tenemos uno de los ejemplos más claros y contundentes de la diversidad racial en las Escrituras, una narrativa que resuena con la voz de Dios defendiendo la inclusión. En Números 12:1,
encontramos un pasaje donde la propia familia de Moisés, su hermana Miriam y su hermano Aarón, lo critican abiertamente por haberse casado con una mujer etíope, una mujer de Cus. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Esta no era una acusación menor, era una censura basada en la raza, un acto de discriminación dentro de la propia casa de un profeta. La respuesta de Dios a esta discriminación es tan poderosa y dramática que debería grabarse a fuego en nuestros corazones. Dios mismo intervino, reprendiendo a Miriam y a Aarón, y como castigo por su prejuicio racial, hirió a Miriam con lepra, haciendo que su piel se volviera blanca como la nieve. Números 12 y 17. ¡Qué momento tan impactante, mis hermanos! Dios, el creador de toda vida, se levantó en contra de la intolerancia racial, dejando claro que juzgar a alguien por su origen étnico o por el color de su piel es una afrenta directa a su santa voluntad. Esta es una verdad inquebrantable, una luz que disipa toda sombra de racismo dentro de la fe. No podemos olvidar a la enigmática y majestuosa reina de Saba, una de las mujeres negras más célebres de la Biblia. En un Reyes 10 y un 13, la Escritura nos narra su fascinante viaje para encontrarse con el rey Salomón. Ella provenía de un reino africano de gran riqueza y sabiduría, muy probablemente Etiopía o Yemen, y era una mujer de aguda inteligencia y profunda perspicacia. Llegó a Jerusalén con caravanas de oro, especias y piedras preciosas, no para conquistar, sino para buscar conocimiento, para desafiar la mente del rey con preguntas difíciles. Y se marchó impresionada, no solo por su riqueza, sino por la sabiduría divina que fluía a través de Salomón. Pero aquí hay un detalle que muchos desconocen, una semilla que florece en la tradición etíope y que conecta aún más la historia sagrada con el continente africano. La tradición afirma que la reina de Saba y el rey Salomón tuvieron un hijo, Menelik I, quien se convirtió en el primer emperador de Etiopía. Esto significa que la línea real de Etiopía, una de las monarquías más antiguas del mundo, está directamente conectada con la casa de David, con el linaje del Mesías. Imaginemos la magnitud de esta conexión, la rica herencia que se extiende desde Jerusalén hasta el corazón de África. Es un testimonio viviente de cómo las puertas de la salvación se abrieron desde temprano a todas las naciones. ¿Y quién puede olvidar a Simón de Cirene? Mientras Jesús, nuestro amado Salvador, se arrastraba bajo el peso insoportable de la cruz, en el camino hacia el Gólgota, los soldados romanos, con su brutal indiferencia, obligaron a un hombre a llevar el madero de la crucifixión por él. Marcos 15 y 21. Este hombre era Simón de Cirene. Cirene era una ciudad importante en el norte de África, en lo que hoy es Libia. Esto significa, sin lugar a dudas, que Simón era un hombre negro. Pensemos por un instante en la profunda ironía, en la gracia divina que se manifiesta en este acto, en el día más crucial de la historia humana, cuando Jesús cargaba sobre sus hombros los pecados del mundo. Un hombre negro tuvo el honor de ayudarlo a llevar la cruz, una imagen poderosa de compasión y conexión. Finalmente, en Hechos 8 y 26, 40 nos encontramos con la conmovedora historia del eunuco etíope. Este funcionario, un hombre de gran autoridad y riqueza, estaba de regreso en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías, cuando Felipe el Evangelista fue divinamente dirigido por el Espíritu Santo para explicarle el Evangelio. El eunuco, con un corazón sediento de verdad, creyó en Jesús, fue bautizado en el acto y regresó a África como uno de los primeros conversos cristianos documentados. Esto significa que el cristianismo floreció en África mucho antes de que se arraigara firmemente en Europa. La semilla de la fe fue sembrada en tierra africana con poder y dio fruto abundante. ¿Por qué estos datos, esta constelación de verdades, son tan importantes y deben ser revelados hoy? Porque no estamos hablando de figuras secundarias o de menciones marginales. Estamos hablando de líderes, de gobernantes, de profetas, de aquellos que fueron testigos directos de la obra de Dios, de personas con una profunda significación espiritual. Su presencia innegable en las Escrituras, una luz en la oscuridad de la desinformación, nos recuerda con fuerza que las personas negras
siempre han sido parte intrínseca de la historia de Dios. Mucho antes de las sombras de la esclavitud, de la colonización o de las divisiones raciales modernas, ellos ya caminaban en la luz del plan divino, con un propósito claro y una identidad forjada por el mismo Dios. Hecho impactante número 4. La maldición de Cam es una aberrante y peligrosa malinterpretación. Una de las mentiras más devastadoras, más perversas, jamás contadas, es la falsa y manipuladora idea de que las personas negras fueron malditas en la Biblia. Esta creencia, que ha servido como justificación para siglos de esclavitud, opresión y genocidio, no es más que una torcedura monstruosa de la Escritura, una completa y deliberada mala lectura de la palabra de Dios. Es una sombra profunda que ha cubierto la verdad, y es nuestra responsabilidad, como buscadores de la luz, disipar esta oscuridad con la espada de la verdad bíblica. Abramos la palabra y veamos lo que realmente dice, despojando la narrativa de toda manipulación humana. Volvamos al Génesis, al capítulo 9, versículos 18 al 27. Después del diluvio universal, Noé, el patriarca, plantó un viñedo, bebió de su vino en exceso y cayó dormido, desnudo dentro de su tienda. Su hijo Cam lo vio en su estado de vulnerabilidad y en lugar de cubrir su vergüenza, lo expuso contándole a sus hermanos Sem y Jafet. Estos, con un respeto reverente hacia su padre, caminaron de espaldas y lo cubrieron sin mirar su desnudez. Cuando Noé despertó y supo lo que Cam había hecho, se enojó, sí, pero aquí radica la clave, la verdad que ha sido tergiversada. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Génesis 9 y 25 Opet. ¿Lo han captado, hermanos? La maldición no recayó sobre Cam, el padre, sino sobre Canaán, uno de los hijos de Cam. Esta distinción es absolutamente crucial para desmantelar la mentira. Ahora, permítanme desglosar esta verdad con la precisión de la palabra y la calidez de la misericordia divina, para que ninguna sombra de engaño quede en vuestros corazones. Primero, los descendientes de Canaán no se asentaron en África. Sus tierras se encontraban en el Oriente Medio, en lo que hoy conocemos como Israel, Líbano y Siria, es decir, en el Levante, no en el continente africano. Esta es una distinción geográfica innegable que refuta la conexión racial. Segundo, y esto es fundamental, la maldición fue específica para Canaán y sus descendientes, no para todos los hijos de Cam, y mucho menos para todas las personas de piel oscura. Cam tuvo otros hijos, como Cus, Etiopía, Misraim, Egipto y Fut, Libia, cuyas naciones prosperaron y fueron centrales en la historia bíblica, como ya hemos visto. La maldición no era una sentencia global para una raza entera, era una profecía puntual, con un alcance limitado a la descendencia de Canaán, a causa de un acto concreto de falta de respeto. No podemos extender la sombra de una maldición específica para cubrir a todo un continente o a toda una etnia. Tercero, esta profecía sobre Canaán se cumplió con la conquista de la tierra de Canaán por parte de los israelitas, bajo el liderazgo de Josué. Los cananeos, al vivir en la tierra prometida a Israel, eventualmente se convirtieron en siervos del pueblo de Dios, tal como se predijo. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la trata transatlántica de esclavos, un horror que ocurriría miles de años después. Esta es la verdad histórica y bíblica que la manipulación ha buscado enterrar, y que hoy la luz de la palabra desvela para la redención de muchos. Ahora analicemos cómo esta mentira fue utilizada como un arma devastadora contra las personas negras. Durante siglos, los comerciantes de esclavos, con su crueldad y avaricia, junto con teólogos racistas que traicionaron los principios más básicos de la fe cristiana, torcieron esta historia del Génesis para afirmar que todas las personas negras estaban malditas por Dios para ser esclavas. Esto fue una calumnia abominable, una blasfemia contra la santidad de Dios y la humanidad que Él creó a su imagen. Es una mentira que ha resonado en los corredores oscuros de la historia, una falsedad que debe ser arrancada de raíz de cualquier enseñanza que pretenda ser bíblica. No existe ni una sola palabra en la Biblia que diga que las personas negras fueron malditas o destinadas a la servidumbre.
De hecho, la Escritura, ese faro de justicia divina, consistentemente y con vehemencia, se pronuncia en contra de la opresión y la esclavitud. Éxodo 21:16 proclama con una claridad meridiana: el que secuestre a una persona y la venda, o si fuere hallada en sus manos, ciertamente morirá. Esta es una condena directa y sin paliativos de la esclavitud y el secuestro. La idea de que las personas negras estaban predestinadas a la esclavitud no es más que una invención humana, una ideología forjada en la oscuridad para manipular la Escritura con fines de poder y control, para justificar la más atroz de las injusticias. La verdad sobre la justicia de Dios es inquebrantable y se eleva sobre todas las maquinaciones humanas. A lo largo de la historia, hombres y mujeres perversos han abusado y retorcido la Biblia para justificar su propia maldad y sus agendas egoístas. Pero la palabra de Dios, mis amados, es un manantial de claridad cristalina. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Hechos 17:26 EAD. No hay raza inferior a los ojos de Dios. No hay un pueblo más amado o menos amado por el Creador. Todos somos una multitud de la humanidad testigo de su gloria. Todos somos ovejas de su rebaño. Todos somos creados a su imagen y semejanza, con la misma dignidad inherente. La mentira de la maldición de Cam es simplemente otro ejemplo doloroso de cómo la humanidad ha distorsionado la Escritura para su propio beneficio y para perpetuar sistemas de iniquidad. Pero hoy, esa mentira pierde su poder. Cuando nos liberamos de estas enseñanzas falsas y perversas, cuando permitimos que la luz de la verdad bíblica inunde nuestros espíritus, recuperamos la plenitud de la palabra y la dignidad que Dios nos ha otorgado a todos. Las personas negras no están malditas, son elegidas, llamadas y creadas a la imagen gloriosa de Dios, al igual que cada ser humano que camina sobre la faz de esta tierra. Que esta verdad sea un fuego purificador en tu alma. Hecho impactante número 5. La Biblia profetizó las luchas y sufrimientos de las personas negras. Uno de los aspectos más asombrosos y a menudo pasados por alto de la Biblia es su capacidad profética, no solo para narrar la historia del pueblo de Dios, sino para prefigurar su futuro, sus tribulaciones y sus triunfos. Muchos creyentes, con una lectura profunda y reflexiva, han percibido una inquietante correspondencia entre algunas de las profecías bíblicas sobre el sufrimiento, el cautiverio y la opresión, y las luchas históricas que han enfrentado las personas negras a lo largo de los siglos. Podría ser que la palabra de Dios habló sobre las profundas adversidades que las personas negras soportarían mucho antes de que estos horrores se manifestaran en la historia. Este es un camino estrecho, pero necesario, para transitar. Permítanme guiarlos a través de algunas escrituras que arrojan una luz sobre esta sorprendente conexión, una que revela la omnisciencia de Dios y su profunda compasión por los que sufren. En Deuteronomio 28, Dios presenta al pueblo de Israel un pacto de vida o muerte, dos caminos claros, bendiciones abundantes por la obediencia o terribles maldiciones por la desobediencia. Es un capítulo que describe con vívidos detalles las consecuencias de alejarse de Él. Pero hay un pasaje en particular, hermanos, que resuena con una resonancia escalofriante para la experiencia de las personas negras. Deuteronomio 28:68 nos dice con una claridad que corta el aliento: y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. Detengámonos y desmenucemos esta profecía con reverencia y discernimiento. ¿Qué significa ser llevados en naves? Resuena de manera asombrosa con la brutalidad y la deshumanización de la trata transatlántica de esclavos, donde millones de africanos fueron arrancados de sus hogares y transportados a través del océano en condiciones infrahumanas, en barcos de la muerte. Luego la Escritura continúa: seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y esclavas. Esto es un eco estremecedor de los siglos de servidumbre forzada que las personas negras padecieron, siendo compradas y vendidas como ganado, despojadas de su dignidad y humanidad. Y la frase final: y no habrá quien os compre,
podría referirse a la desoladora realidad de que incluso después de la abolición formal de la esclavitud, la opresión, la discriminación y el racismo sistémico continuaron, negando la verdadera libertad y el reconocimiento pleno de la dignidad. Es como si la oscuridad se aferrara, a pesar de la promesa de una nueva aurora. Muchos eruditos bíblicos debaten si este pasaje se refiere directamente a la trata transatlántica de esclavos o a otros exilios y sufrimientos históricos de Israel. Sin embargo, no podemos ignorar la inquietante similitud, la resonancia profética entre las luchas descritas en este capítulo y la agobiante y dolorosa historia que las personas negras han soportado a lo largo de los siglos. Es una conexión que nos invita a la reflexión profunda y a reconocer que el sufrimiento no pasa desapercibido para el ojo de Dios, para el pastor que conoce a cada una de sus ovejas. La Biblia, en su infinita sabiduría, nos advierte una y otra vez sobre la opresión y el maltrato. Nos dice que la injusticia es una realidad dolorosa en un mundo caído, pero también nos promete, con una voz de amor inquebrantable, que Dios traerá justicia. El Salmo 103:6 proclama: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Proverbios 22:16 advierte: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente vendrá a pobreza. Isaías 1:17 nos llama con urgencia. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, hagan justicia al huérfano, defiendan la causa de la viuda. No importa cuán profunda haya sido la injusticia que las personas negras han enfrentado a lo largo de la historia, la Biblia deja claro que Dios no es ciego al sufrimiento. Él ve, Él escucha el clamor de los oprimidos, y Él, en su perfecto tiempo y a través de sus perfectas puertas de liberación, traerá justicia. Las metáforas de las Escrituras nos hablan de un fuego purificador que consumirá la iniquidad, de una luz que disipará las más densas tinieblas, de la cruz, el refugio definitivo, donde toda carga es aliviada y toda injusticia es redimida. Desde el sufrimiento hasta la redención, la historia de las personas negras, desde la esclavitud hasta la segregación, desde el colonialismo hasta el racismo sistémico, es una saga dolorosa e innegable. Pero la Biblia nos recuerda que el sufrimiento no es el fin de la historia. En Éxodo, Dios libró a los israelitas de la poderosa mano de Egipto. En el libro de los Jueces, Él rescató repetidamente a su pueblo de la opresión. Y en el Nuevo Testamento, Jesús vino para liberar a los cautivos, para proclamar libertad a los oprimidos, para encender una esperanza inextinguible. Dios es un Dios de justicia, y ninguna opresión es eterna. El pastor nunca abandona a sus ovejas. Las luchas que las personas negras han soportado han sido vistas por Dios. Su plan, que es infalible, es siempre traer liberación, restauración y sanidad. A través de los caminos estrechos del dolor, Él forja resiliencia, fe y un testimonio que brilla como una luz en la oscuridad. Él abre puertas que ningún hombre puede cerrar y cierra puertas que ningún hombre puede abrir. La justicia de Dios prevalecerá y la semilla de su amor, sembrada incluso en el suelo más árido del sufrimiento, florecerá en una cosecha gloriosa de redención. Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra si hoy sentiste un llamado a abrazar esta profunda verdad que sana. Hecho impactante número 6. El plan de Dios para todas las naciones incluye a las personas negras desde siempre. Una de las falsedades más perjudiciales y difundidas en la historia religiosa es la noción de que el cristianismo es, en esencia, una religión de blancos. Esta concepción distorsionada ha causado un daño inmenso, creando barreras donde Dios ha construido puentes. Permítanme afirmar con la autoridad de la palabra y con el amor más profundo: esto no podría estar más lejos de la verdad divina. Las personas negras han sido, desde el mismísimo albor de la creación y la redención, una parte integral e irreemplazable del plan de Dios. La Biblia, ese testimonio vivo de su amor universal, deja absolutamente claro que su reino está destinado para todas las personas, sin distinción de raza, lengua o tribu. Hechos 17:26 proclama una verdad tan poderosa que debería resonar como un eco eterno en nuestros corazones.
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Entienden la magnitud de esto, hermanos? De una sangre, de una fuente común, Dios creó a toda la humanidad, a todas las naciones. Este versículo es un antídoto potente contra cualquier ideología de superioridad o inferioridad racial. No existe una raza superior o inferior a los ojos del Creador. Solo existe la magnífica creación de Dios, un mosaico vibrante de la humanidad, cada pieza preciosa y única. Es vital iluminar el papel fundamental que las personas negras desempeñaron en la iglesia primitiva, un capítulo de la historia que ha sido, una vez más, convenientemente oscurecido. Muchos no se dan cuenta de que algunas de las congregaciones cristianas más tempranas y florecientes se establecieron en África. Hechos 13:1 menciona a un hombre llamado Simeón, apodado Níger, que significa negro. Él era uno de los profetas y maestros de la iglesia naciente en Antioquía, una figura de autoridad espiritual en el corazón de la difusión del Evangelio. La iglesia de Alejandría en Egipto, una luminaria en el norte de África, se convirtió en uno de los centros cristianos más influyentes del mundo, un faro de teología y erudición. Y no podemos hablar de la historia de la iglesia sin mencionar a Agustín de Hipona, una de las mentes más brillantes y uno de los padres de la iglesia más famosos, cuya teología moldeó el pensamiento cristiano durante siglos. Este gigante intelectual era un hombre africano, nacido en Numidia, en lo que hoy es Argelia. La idea de que el cristianismo fue entregado a las personas negras a través de la colonización es una burda falsedad, una narrativa que distorsiona el pasado y empobrece el presente. La verdad es que África fue uno de los primeros lugares en recibir el Evangelio, y las personas negras han sido parte de la fe desde sus orígenes mismos, custodiando y nutriendo la llama de Cristo. Una de las imágenes más hermosas y consoladoras de la Biblia se encuentra en Apocalipsis 7 y 9. Después de estas cosas, Juan vio una visión que debería llenar nuestros corazones de asombro y esperanza. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. El cielo, mis amados, no es un lugar exclusivo para una sola raza o un solo grupo de personas. Es un reino donde cada nación, cada tribu, cada pueblo y cada lengua, cada tonalidad de piel, se unirá en una sinfonía eterna de adoración a Dios. Es una visión gloriosa de la diversidad en la unidad. Entonces, ¿por qué es tan crucial para nuestra fe y nuestra identidad comprender esta verdad hoy, en este momento de la historia? Porque nos recuerda, con una fuerza inquebrantable, que las personas negras no son una ocurrencia tardía en el reino de Dios, no son una adición posterior o un pensamiento secundario. Fuimos siempre, desde la eternidad, destinados a ser parte de su plan divino, de su glorioso tapiz de la humanidad redimida. Si alguna vez te has sentido como si el cristianismo no te incluyera, o si te han dicho que tu fe es un préstamo de la cultura de otro, escucha esto con cada fibra de tu ser. Tú eres parte del diseño divino de Dios, y nada ni nadie puede cambiar esa verdad inmutable. Hecho impactante número 7. Las personas negras poseen una herencia y un propósito divinos inquebrantables. Si hay una única verdad que deseo que tomen y atesoren de este mensaje, una revelación que encienda un fuego inextinguible en su espíritu, es esta. Ustedes no son un error, no son una casualidad cósmica, no han sido olvidados por el Creador. Son, desde el mismo corazón de Dios, una parte esencial de su plan divino, un pilar fundamental en la historia de la redención. Con demasiada frecuencia, la narrativa de la historia de las personas negras se ha contado únicamente a través del lente del sufrimiento, la esclavitud, la opresión, la lucha. Pero la verdad, hermanos y hermanas, es que las personas negras siempre han sido parte de algo mucho más grande, algo divino. Desde el principio de los tiempos, Dios ha tenido un propósito sagrado, un destino glorioso para ellas, y ese propósito, déjenme decirles, se sigue desplegando con poder en el día de hoy. Tenemos una rica herencia espiritual
que ha sido sepultada por el polvo de la historia mal contada. Ya hemos visto cómo África desempeñó un papel central y cómo muchas figuras bíblicas eran de piel oscura. Pero lo que es aún más poderoso, más inspirador, es cómo Dios utilizó a las personas negras para dar forma, nutrir y expandir la fe cristiana, encendiendo luces en la oscuridad. Los cristianos etíopes, por ejemplo, fueron algunos de los primeros en abrazar a Jesús y han mantenido una fe ininterrumpida durante milenios. La Iglesia africana produjo a algunos de los pensadores cristianos más grandes y prolíficos, como Agustín de Hipona, cuyas obras siguen siendo una guía luminosa para millones. A lo largo de la historia, creyentes negros han permanecido firmes en su fe, incluso frente a la persecución más brutal, a la discriminación más insidiosa. Su resiliencia es un testimonio viviente del poder del Espíritu Santo. El cristianismo no es solo una parte de la historia negra. La historia negra es una parte inextricable del cristianismo, un hilo dorado tejido a través del tapiz de la fe global. No podemos comprender plenamente la amplitud y la profundidad del cuerpo de Cristo sin reconocer y celebrar las contribuciones y el llamado de las personas negras. Es una herencia que brilla con la luz de la verdad. Y el propósito de Dios para las personas negras no terminó con las páginas de la Biblia. Dios sigue usando a las personas negras para hacer cosas increíbles para su reino en la actualidad. Misioneros negros están llevando el Evangelio a los confines de la tierra, rompiendo barreras y encendiendo fuegos de avivamiento. Pastores y líderes negros están transformando comunidades, sanando heridas y guiando a las multitudes hacia la luz de Cristo. Cristianos negros, en cada rincón del mundo, están adorando, orando y permaneciendo firmes en la fe, al igual que los creyentes en las Escrituras. No importa lo que el mundo diga, tu herencia es una de fuerza, de fe inquebrantable y de un propósito divino. Eres elegido, mis amados, no por tu raza, no por tu nacionalidad, sino por la soberanía de Dios. El mundo puede intentar definirte, encasillarte, limitarte por etiquetas superficiales, pero Dios te define por su llamado sagrado, por la identidad que te otorgó en Cristo. 1 Pedro 2:9 resuena con una verdad que debería ser la melodía constante de tu corazón. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto significa que no estás olvidado, no estás maldito, no eres menos que nadie más, eres elegido. No importa las luchas que hayas enfrentado, no importa lo que la historia, manipulada por manos humanas, haya intentado susurrarte sobre quién eres, el plan de Dios para ti es mucho más grande, más glorioso y más eterno que cualquier narrativa terrenal. Él ha colocado la grandeza dentro de ti, una semilla que anhela florecer, y Él sigue escribiendo tu historia, una historia de redención, de propósito y de victoria. Esta es la esperanza que ofrecemos, la fe que nos sostiene en el camino estrecho de la vida, la certeza de que el pastor nunca olvida a sus ovejas, y que Él abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Conclusión. Camina en tu identidad divina y abraza la luz de la verdad. Por demasiado tiempo, la verdad sobre la profunda e innegable presencia de las personas negras en la Biblia ha sido ignorada, oscurecida e incluso deliberadamente sepultada. Pero hoy, mis queridos hermanos y hermanas, esa verdad se ha manifestado con una claridad meridiana. La luz de la palabra ha disipado las sombras, revelando que el plan de Dios, en su infinita sabiduría y amor, siempre te ha incluido. Desde el soplo inicial de la creación hasta el amanecer de la eternidad. Esta no es solo una lección de historia, es una revelación de identidad, una proclamación de quién eres realmente a los ojos de tu Creador. Cuando comprendes quién eres en los ojos de Dios, cuando internalizas esta verdad inquebrantable, ninguna mentira, ninguna opresión sistémica, ninguna falsa enseñanza podrá jamás sacudir tu fundamento. Ya no eres una ocurrencia tardía, un añadido marginal, eres un hijo amado, una hija predilecta, elegido, llamado y creado con un propósito específico y glorioso. Dios nunca comete errores, cada uno de sus actos, cada una de sus creaciones, es intencional, perfecta y llena de significado.
Las luchas del pasado, por dolorosas que sean, no te definen. Dios te define, y Él te define como valioso, fuerte y lleno de potencial divino. Él ha colocado la grandeza dentro de ti, una chispa divina que anhela encenderse, y Él sigue escribiendo tu historia, una historia de triunfo, resiliencia y esperanza. Así que, ahora la pregunta que resuena en lo profundo de tu espíritu es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Permitirás que el mundo, con sus narrativas rotas y sus prejuicios, siga dictando quién eres, o te levantarás con valentía, cimentado en lo que Dios dice de ti? ¿Permanecerás en silencio, o compartirás esta luz, esta verdad liberadora, con otros que aún viven bajo el velo de la ignorancia? Este es tu llamado, esta es tu oportunidad. Es el momento, mis amados, de dar un paso audaz hacia tu identidad divina, de caminar con propósito y con la frente en alto. Es el momento de hablar la verdad con amor, de vivir una vida que refleje la gloria de Dios en cada acción, porque el plan de Dios para ti es infinitamente más grande, más vasto y más hermoso de lo que cualquier narrativa terrenal podría jamás concebir. Busca esa verdad, sumérgete en la palabra, y si hoy sentiste cómo tu espíritu se encendía con una nueva comprensión, te invito a suscribirte y a unirte a esta comunidad que busca a Dios cada día, que anhela vivir en su luz. Y si quieres profundizar aún más en estas verdades, si tu corazón clama por más sabiduría y revelación, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás enseñanzas bíblicas que transforman vidas y encienden el alma. Déjame en los comentarios, ¿qué parte de este mensaje tocó tu corazón hoy y te impulsó a reflexionar más profundamente sobre la universalidad de la fe y el amor inquebrantable de Dios? Recuerda que cada palabra de la Biblia es una puerta abierta, y Dios te espera para revelarte más de su verdad y de su amor. Que la gracia y la paz del Señor te acompañen siempre en este camino de descubrimiento.